Se vienen los Oscars 2026 y como todos los años aparece esa lista de mejor película, llena de títulos que seguramente no viste y que probablemente no pensás ver tampoco. Pero después todo el mundo opina, las redes hierven y uno no puede participar ni sabe bien si se está perdiendo una obra maestra o 2 horas de prestigio inflado. Para eso estoy acá. Ya que las vi, no es que te voy a evitar verlas, pero vengo a desarmar cada una para contarte qué hay realmente ahí dentro y que no te vendan humo con música épica de fondo. Eso sí, estas reseñas son con crítica y son con spoilers. No vengo a rodear la película, sino que vengo a abrirla a la mitad. Así que, si querés mirarlas sin saber nada, dale con eso primero y después volvé y la discutimos. Y vamos con otra. Train Dreams es una historia profundamente norteamericana, pero contada desde un ángulo inusual. El del trabajador anónimo que expandió el territorio, que empujó el progreso con sus manos y que pasó sin pena ni gloria por la historia con mayúscula. Es el relato de ese hombre anónimo que siempre espera algo mejor, incluso cuando las probabilidades no lo favorecen. Que avanza porque es lo único que sabe hacer, que resiste la tragedia sin convertirla en espectáculo. Que permanece. Y que hace todo eso porque lo considera correcto, porque entre las opciones no se le cruza por la mente renunciar, dejar de albergar una idea que quisiera ver concretada, le es imposible. Esta no es una película que dependa de sorpresas o giros de trama, ya que desde el comienzo sabemos lo que va a transcurrir. Sabemos que el personaje principal vivirá muchos años y atravesará toda la película. El film no se esconde en artificios, falsas expectativas ni engaños. Es directo, es al grano, es solemne. Y es un viaje recorrido mediante los ojos del hombre común, de un hombre común, un grano de arena en una costa infinita de hombres como él. La película muestra el paso del tiempo, el avance inevitable del progreso y el modo en que el mundo se acelera mientras ciertos individuos van quedando detenidos en otra cadencia. No es tanto una historia tradicional como una experiencia compartida, a través de la pantalla. No hay un conflicto central que se interponga o que se imponga por encima del resto, sino un mapa vital, fragmentos de años separados entre sí, unidos apenas por la persistencia del protagonista. Pero hay un rasgo que destaca invariablemente en esta película. Es innegable, la cinematografía es extraordinaria, ni más ni menos que eso. Train Dreams está filmada en una relación de aspecto casi perfectamente cuadrada, más cercana a una caja que al formato panorámico 16:9 habitual. Esta elección busca evocar la textura de las fotografías de comienzos del siglo XX y generar la sensación de estar mirando recuerdos personales de alguien, como si cada plano funcionara casi como una imagen rescatada de la memoria de alguien. La profundidad de campo no es solo espacial, es casi táctil, y hasta la corrección de color está tratada con una conciencia absoluta dentro de la película. Sostiene el tono emocional sin imponerse, refuerza la materialidad del paisaje y estimula los sentidos como si realmente estuviésemos ahí. No es un simple acabado estético, sino que construye atmósfera, densidad y temperatura emocional. Los tonos no se ven, se respiran. La película realmente está contada con énfasis en este tipo de sensaciones que dan las imágenes. O sea que no es un mero ejercicio de virtuosismo vacío, sino una herramienta expresiva real dentro de la película. El film captura colores, luz y sombra con una precisión que no se limita al ¡qué bonito!, sino que transmite textura, densidad. Uno siente el lugar, se siente realmente ahí, paseando por esos espacios. Muchas escenas podrían colgarse en la pared como cuadros que hablan por sí mismos, tranquilamente, y tener una hermosa decoración. Pero no se trata solo de belleza pictórica, sino que la fotografía ayuda a experimentar el entorno, a respirar el aire, a percibir el polvo, la madera, la humedad, el paso de las estaciones, junto con lo que le pasa al protagonista. Y eso es coherente con la esencia del film, porque estamos ante una época más lenta, más contemplativa, justamente, donde podemos detenernos a mirar los detalles. Estamos frente a un mundo que todavía no ha sido devorado por la velocidad y el ritmo frenético. La lentitud acá no es un defecto, sino que es condición necesaria para que el espectador pueda habitar en ese tiempo. O sea, este es un caso de las películas que están nominadas al Oscar en que la lentitud no es un mero relleno, como sucede en Bugonia o como sucede en Hamnet. Acá la lentitud es parte intrínseca del mundo en el que transcurre la historia.
Pero no solo eso, sino que es parte esencial del relato. Todo en esta película está hecho con muy buen gusto, incluso los efectos especiales, modestos, discretos, haciendo lo justo y necesario, acompañan con excelente calidad. No se imponen ni reclaman protagonismo, sino que funcionan como deberían funcionar los efectos visuales, pasando inadvertidos. En ese sentido, la película demuestra que no necesita un gran presupuesto para generar una experiencia visual poderosa. Y dentro de todas estas cosas, dentro de todos estos elementos, las actuaciones están completamente alineadas con el material. Joel Edgerton no podría haber sido mejor elección para el papel, porque no solamente llena los zapatos del personaje muy bien, sino que su propio rostro parece provenir de otra época. No tiene las facciones de esa búsqueda contemporánea de juventud perpetua, ni rasgos suavizados o aniñados. Tiene líneas, peso, presencia, cara de hombre. Parece literalmente un hombre fabricado para el western. Y su actuación es contenida, interior, es uno de los grandes aciertos del film. No hay desborde innecesario, no hay dramatización excesiva. El dolor existe, pero no necesita gritar todo el tiempo ni hacer menciones constantes o carteles para que se sienta. La película, dentro de la historia, introduce con cuentagotas temas como la deforestación, el consumo humano aparentemente inocente, que con el tiempo revela una cara mucho más peligrosa que la que puede verse de manera directa en ese entonces. Y el avance técnico, que promete un futuro mejor, pero siempre corre la meta un poco más allá del horizonte, es otro tema bien vigente dentro de la historia. Pero tiene un tinte más interesante que el promedio de películas y productos que pretenden una denuncia hueca que apunta a la protección del medio ambiente y ya, porque no plantea un castigo de la naturaleza, ni habla de calamidades venideras, ni propone al hombre como una peste, sino que hasta incluso sugiere que sin importar lo que se haga, el destino que llega es el que debe ocurrir y no otro, que es algo que no se puede controlar, sino que solamente se puede obrar de la mejor manera y cruzar los dedos para que eso sea suficiente. Con estas cosas, de tanto en tanto, el núcleo central de la película es sobre un sueño alcanzado que solo se reconoce cuando ya pasó, y que solo deja lugar al ansia de que aquello que fue vuelva a ser algún día. Así, de a poco va mostrando que se asienta sobre la idea de un progreso que promete una meta que nunca se materializa del todo. Es sobre cambios que no se pueden detener y la imposibilidad de volver atrás. El personaje se aferra a un retorno, a una idea de progreso que nunca le guardará lugar. El mundo que él mismo ayudó a construir termina volviéndose ajeno para él, lo desplaza. Y el momento culminante de la comprensión que tiene el personaje llega irónicamente en una avioneta, un vehículo completamente ajeno a su tiempo vital. Desde arriba ve el mundo que transitó desde abajo durante toda su vida. Esa nueva perspectiva es reveladora y al mismo tiempo tardía. Alcanza el punto en que arriba y abajo se fusionan y el sentido lineal se hace más giratorio que nunca antes, poniendo una perspectiva relativa a las cosas. El mundo cambia, lo que fue no volverá, solo queda la huella. El film funciona casi como un himno a todos aquellos sin nombre que construyeron el Estados Unidos actual. Personas indistinguibles entre sí, pero imprescindibles en el ecosistema social de un vasto territorio que vieron crecer como testigos silenciosos de su crianza. Y en ese sentido, uno de los símbolos más potentes de la película es el de las botas clavadas en los árboles. No son un mero detalle de ambientación, sino que funcionan como una imagen de enorme carga conceptual. Representan la intersección entre la existencia humana, el avance industrial implacable y el retorno inevitable a la naturaleza. Esas botas actúan como monumentos mínimos a los trabajadores anónimos, hombres reemplazables, absorbidos por la expansión del oeste americano, cuya única marca visible termina siendo un par de suelas suspendidas en un tronco, que luego las hace parte de sí mismo. Son memoria y advertencia al mismo tiempo. En la imagen también señala la crudeza de la industrialización. Así como los árboles son talados para abrir paso al progreso, los hombres que los talan también son consumidos por ese mismo proceso. Ambos, tanto los hombres como los árboles, forman parte de la maquinaria expansiva. A medida que el árbol crece alrededor de las botas, actúa como un recordatorio de que estos individuos, aunque desaparecidos, siguen siendo parte del paisaje, pero a la vez implican la futilidad del desarrollo humano en tanto por mucho empujar hacia adelante, por muchos pasos que pueda dar al frente,
le es imposible escapar al encuentro con su final en la naturaleza que intenta domar. Esas botas han recorrido un sendero que llegó hasta ese punto y ya no irán a ninguna parte. Serán absorbidas por la naturaleza, por el constante progreso de un misterio incomprensible. Ahí, en cada lugar donde un hombre ya no avanzó más y quedó su huella marcada de esa forma, se encuentra su memoria ligada al árbol, que nunca se movió de su lugar. Ambos entrelazados inevitablemente, complemento uno del otro, dándole forma a una unión perfecta, la expansión horizontal del hombre y el crecimiento vertical del árbol, una cruz perfecta, la vida que finalizó encontrándose con la que continúa, el árbol que fue perdonado y el hombre que fue ajusticiado. Desde los aspectos técnicos mencionados y desde todo lo que acabo de decir recién, creo que debe quedar muy claro que es una película con un profundo arraigo poético. Pero volviendo a sus aspectos técnicos, la gran objeción formal que yo podría tener es la voz en off. Se entiende su función y sin ella sería difícil encontrar un hilo conductor, porque lo que vemos son fragmentos de una vida separados por años. No hay una trama lineal tradicional, y la voz une lo que está disperso, pero en muchos momentos se vuelve innecesaria. Insisto, quizás esto es una preferencia nomás, pero la progresión de los hechos suele ser clara por sí sola en la película. Puede que algunas cosas queden sueltas de todas maneras, pero se puede entender. Las imágenes ya comunican de por sí. La voz, en cambio, controla demasiado el tren de pensamiento. No deja espacios para que el espectador complete lo sugerido. No permite silencio interpretativo. Más que acompañar, guía. A veces, quizás, en exceso. Con intervenciones más puntuales, podría haber sido suficiente. Y subrayar quizás el talante poético de la película. Pero no dejo de entender que, a fin de cuentas, se trata de una mera cuestión de preferencia, como decía recién. No es realmente un error formal. No es que la voz en off esté mal utilizada en términos técnicos, simplemente su presencia constante modifica profundamente la experiencia de la película en sí. Con menos intervención, quizás el resultado habría sido muy diferente y habría permitido perderse más todavía en los detalles del paisaje. También cabe preguntarse si no adquiere mayor valor en cierto grado el convertir esta historia en algo más cercano a un cuento oral, una narración como aquellas que se transmitían en esa época, directa, clara, sin demasiadas sutilezas para el académico, sino ajustada a las exigencias de una vida rudimentaria marcada por la supervivencia. En ese sentido, la voz no solo ordena los fragmentos dispersos, sino que imprime un tono de relato antiguo, casi de memoria transmitida, como si alguien mayor, como si un abuelo, nos hablara desde la experiencia, evocando a un hombre que conoció para dejarnos entre las líneas de lo que nos narra alguna enseñanza. Y después de todo, es agradable de escuchar esa voz. Es la voz de Will Patton, que con su cadencia y entonación sí agrega textura y sentimiento al film. Train Dreams, en definitiva, no es una película universal en su impacto. Es posible que sea la que menos audiencia va a tener al final del recorrido de todas las nominadas al Oscar, y con razón, ya que no se trata de entretenimiento, sino de una vivencia ajena insuflada en la memoria del espectador. Quizás sea más potente para quien ha vivido lo suficiente como para sentir el paso y el peso del tiempo. Y también puede interpelar a quien, sin ese recorrido, quizás tenga la curiosidad de asomarse a algo completamente ajeno a su experiencia. Para otros quizás la atención se va a centrar en que es lenta, incluso prescindible quizás, en una era donde se pueden consumir 140 videos de TikTok en el mismo lapso que dura la película. Así que esta propuesta exige una disposición distinta. Pero ahí mismo radica su potencia. Se asienta en el anhelo, en ese intento de aferrarse al recuerdo, en la búsqueda silenciosa de sentido mientras la vida se superpone en capas y de manera frenética, dejando algunas cosas persistir y otras desvanecerse. En contraste, y sin quererlo, esta película viene un poco para hacer quedar mal a Hamnet y para dar cátedra de cómo se tienen que hacer algunas cosas. En ambas películas hay una pérdida terrible y sin embargo en Train Dreams no hay un refriegue de ello, ni una necesidad de dramatizar más de la cuenta las cosas con un tono exagerado, ni nada similar como para hacerlo llegar al espectador. Al contrario, el personaje es sumamente interior, se guarda mucho las cosas, si bien las expresa por momentos, pero sin embargo es clarísimo su dolor, sin necesidad de que esté gritando o que haga espamento por demás, ni que lo diga a los cuatro vientos con todas las palabras necesarias para armar una oración específica indicando lo que le pasa. Si pienso en el dolor del personaje y su pérdida colosal,
podría caerse tranquilamente en el mismo discurso que se usa para Hamlet, donde se dice esto de que explora la pérdida y bla 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 bla, cuando en realidad no es así. O sea, acá me voy a salir un poco, ¿no? Pero si vas a hacer una historia donde se supone que William Shakespeare hace una obra inspirado en la pérdida de la vida de su hijo, y de repente yo tengo que agarrar y seguir ese carril y explora la pérdida. Hace una obra en donde la obra tiene que ver con el nene. Si el nene era bueno, le gustaba jugar con espadas, haceme una obra donde un nene mediante ser espadachín cambia el mundo, hace algo que llores cada página que tengas que escribir. No que haces una historia por equivalencias. Se llama Hamlet, le ponemos Hamlet. Usaba espaditas. Bueno, hay una escena en donde el tipo pelea con espadas. Bueno, hay una pérdida. Así que bueno, ahí la película, la historia comienza. La obra comienza con una muerte. Listo, ya está. Fin del tema y no tiene nada que ver. O sea, lo que me hace pensar esta película es que a Shakespeare su hijo le importaba un comino. Me hace pensar que escribía las obras simplemente para estar lejos de la dramática exagerada de la mujer. Y que pensando que en algún momento ella quizás podía espiar la obra, hizo algo como para dejarla contenta, como para decir, ves, se trata sobre esto, ignorante campesina. Y la otra simplemente, porque no puede distinguir una cosa de la otra, quedó maravillada, ya está, sintió que revivía los momentos donde jugaban en el patio de la casa. Fin del tema, dijo, mi Dorima le importa, fin. Pero en fin, no explora, realmente no explora, no sale de su zona de confort. Todo muy controlado y se mantiene siempre en donde quiere caer la película. No hay verdad. Me hace pensar que la gente que hizo esa película no sabe lo que es el dolor. Y ese discurso se podría aplicar mucho mejor a esta película incluso. En esta película lo ameritaría mucho más y sin embargo el núcleo es claramente otro. El mundo del personaje se derrumba y es análogo del actor de lo que trata la película en su mayor amplitud. Es un mundo que invariablemente se termina y que deja atrás los sueños que transitaron aquellas vías que les dieron sustento, forma y esperanza para continuar hasta que ya no hubo más camino que recorrer. Y hasta acá llegó con la reseña. Espero que te haya valido el rato y si es así, seguimos en la próxima.